Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer en adelante y vamos a ver sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar cuál es este pecado, cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la Biblia dice que quien peque contra el Hijo tiene perdón, quien peque contra el Padre tiene perdón, pero quien peque contra el Espíritu Santo o blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, dice la Biblia. Dice el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Eso dice Mateo 22, 22. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31, va la lectura, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Es el versículo 31, dice que hay un pecado que no tiene perdón. Ese pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón, dice la Biblia. Es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, en esta parte de Mateo capítulo 12, habla exactamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, este pecado no tiene perdón. Es el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Exactamente el versículo 30 nos va a explicar sobre el corazón de Dios. ¿Cómo se llega a blasfemar contra el Espíritu Santo? Dice el versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa? Para que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo, debe estar en la condición del versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Está contra el Espíritu Santo. Para que la persona blasfeme contra el Espíritu Santo, tiene que tener un corazón contrario al Espíritu Santo o un enemigo del Espíritu Santo. Pero ¿qué tipo de persona es esta persona que es enemiga del Espíritu Santo o que blasfema contra el Espíritu Santo? Entonces, hay algo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Toda la Biblia es inspirada por la palabra de Dios. Perdón, toda
La Biblia, sí, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice eso, que toda la Biblia es inspirada, pero por el Espíritu Santo. Entonces, como es inspiración del Espíritu Santo, toda la palabra es verdad. ¿Y que el Espíritu Santo a qué guía? Guía la verdad. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo o está en contra del Espíritu Santo, ¿contra qué está en contra esa persona? Contra la verdad, contra el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? ¿De qué testifica el Espíritu Santo? Vamos a descubrir por la Biblia cuál es el testimonio del Espíritu Santo, de qué testifica. Hebreos, vamos a leer, libro de Hebreos capítulo 10, ¿cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 10, para descubrir cuál es el testimonio del Espíritu Santo. Libro de Hebreos, el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 8. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero, hay un pero, dice, pero Cristo, primero habla de la ley, del primer pacto. Después va a hablar del segundo pacto. El primer pacto no puede quitar los pecados para siempre. Pero, hay un pero, el versículo 12 dice, pero Cristo. Hay una diferencia. El primer pacto no puede limpiar el pecado, no puede quitar el pecado. Pero Cristo sí. Cristo sí. Esa es la diferencia del primer pacto y el segundo pacto. Aquí dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, dice una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo sí pudo quitar el pecado. El pecado que no pudo quitar el primer pacto, que es la ley y los mandamientos, no se pudo ser limpio del pecado por los mandamientos. Pero Cristo sí nos limpió del pecado. Eso es el versículo 12. Muy claro. Aquí dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo sí quitó el pecado, lo limpió. El primer pacto no, la ley no pudo. Los sacerdotes humanamente no pudieron quitar el pecado, no lo pudieron limpiar. Pero Cristo sí. Eso es el versículo 12. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién? Sus enemigos. Está esperando, como ya quitó el pecado, ya limpió el pecado, se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué hace? En el versículo 13 que dice, de ahí en adelante, después que limpió el pecado, está sentado, esperando. ¿Qué espera? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice que está esperando que sus enemigos, ¿quiénes? Los que blasfeman contra el Espíritu Santo, los que niegan su obra, la obra de Cristo en la cruz. Aquellos que niegan esta obra, que niegan esta verdad que está escrita en la Biblia, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es el versículo 13, Hebreos capítulo 10, versículo 13. Ya Él limpió el pecado, ya borró el pecado.
Ya perdonó todos los pecados derramando su sangre. Ahora solamente está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Los que dicen que todavía tienen pecado, los que dicen que todavía son pecadores. Miren el versículo 12, podemos leerlo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ofreció un solo sacrificio por todos los pecados, derramó su sangre una sola vez, pero es una vez para siempre. Es un solo perdón eterno, pero por todos los pecados. Es un perdón completo, eterno. Una sola vez muere, una sola vez derrama su sangre, pero esa sangre perdona el pecado de todos los hombres por la eternidad. ¿Qué hace después entonces? Después que ya perdonó el pecado, dice que se sienta a la diestra del Padre, se sienta. Y el versículo 13 explica por qué se sienta. ¿Para qué? Dice el versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Habla de los enemigos. ¿Qué espera? Que sean puestos como estrado de sus pies. Ahí tienen que estar los enemigos. ¿Cuáles enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Cuáles son los enemigos de Jesús? Los que no creen en la sangre que Él derramó en la cruz. Los que no creen que sus pecados fueron limpios. Los que dicen que todavía son pecadores porque cometen pecados. Son enemigos de la cruz. Son enemigos de Cristo. No son cristianos. Son anticristos. No creen en la obra de Cristo. No creen en el testimonio de la palabra, del Espíritu Santo. Están en contra de Cristo, en contra de la cruz. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que fue una sola ofrenda, murió una sola vez en la cruz. Hizo perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda. ¿Qué somos? En el versículo 10 dice que somos santificados. Y en el versículo 14 dice que nos hizo perfectos para siempre con la sangre de Él, con la obra de Él en la cruz. Perfectos. Claro, si una persona trata de entender eso con su cabeza, con su mente, no puede entender. ¿Sí? Es una obra demasiado grande que el que nació desde Adán pecador por la obra de Cristo en la cruz, Jesucristo dice que lo hace santo y lo hace perfecto por la sangre de Él, por la muerte de Él en la cruz. Esa persona pasa a ser ¿qué? Santa y perfecta. No porque la persona ahora no diga groserías, porque la persona ahora no tenga malos pensamientos, no. No tiene que ver nada con la obra de nosotros, con nuestra obra humana. Es 100% la obra de Cristo en la cruz. Dice que somos ¿qué? Justos, santos, perfectos. Eso es el versículo 14. Ahora, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aquí habla de un testimonio. Esto que hemos hablado de Hebreos 10:10, que somos santos, Hebreos 10:12, que dice que nuestro pecado fue limpio para siempre por la obra de Cristo, Hebreos 10:13, que está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, los que no creen. Jesucristo se fue al cielo a esperar. ¿A qué? A que sus enemigos estén debajo de los pies de Él. Los enemigos, ¿quiénes son los enemigos? Los que no creen en la verdad, los que están en contra de la palabra de Dios, los que están en contra de la cruz, de la sangre de Cristo. Y el versículo 14 dice que nos hizo perfectos para siempre, nos santificó y nos hizo perfectos con su obra, con su muerte, con su sangre. Pero el versículo 15 nos da un testimonio, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces aquí, en esta parte donde Jesucristo está hablando, Dios está hablando de la obra de Cristo, de que Él a través de su muerte cumple el segundo pacto. El primer pacto, los 10 mandamientos no pueden hacer limpio de pecado al hombre. Es imposible por los mandamientos ser limpio de pecado. Aquí nos dice del versículo 14, del versículo 12, que Cristo sí nos limpia del pecado, que Cristo sí nos perdonó en la cruz todos los pecados, que nos hizo santos, perfectos. El versículo 14 dice santos y perfectos. Y el versículo 15 dice que es el testimonio
del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién está colocando aquí? En el 13 dice que está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, a los que no creen, a los que pisan su sangre, los que pisan la sangre de Cristo, son los enemigos de Cristo, son los enemigos de la cruz, son los enemigos del Espíritu Santo. Y el versículo 15 dice, el Espíritu Santo atestigua lo mismo. O sea que el que dice que somos santificados con la muerte de Cristo es el Espíritu Santo. En el versículo 10. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Lo que dice el versículo 12, de que Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Fue una sola vez que nos limpió en la cruz. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Lo que dice en el versículo 14 de que somos santos y perfectos para siempre con una sola ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos de la blasfemia contra el Espíritu Santo que antes leímos, de que hay un pecado que no se perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese pecado no tiene perdón. ¿Qué pecado es ese? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es? Porque aquí nos dice, el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea que Hebreos capítulo 10 es el testimonio del Espíritu Santo. El que esté en contra de esto que dice Hebreos capítulo 10, eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sí no tiene perdón. ¿Qué significa esto? El que blasfeme contra el Espíritu Santo. El que rechace el testimonio del Espíritu Santo, que diga que el Espíritu Santo es mentiroso. Aquel que rechace lo que el Espíritu Santo atestigua, si el Espíritu Santo dice, como dice Hebreos 10:10, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, de que somos santificados, que somos santos, que a través de la muerte de Cristo, a través de la crucifixión, cuando Cristo muere en la cruz que derrama su sangre, por esa sangre nuestro corazón es limpio de pecado. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, de que somos santos, de que una sola vez nuestro pecado fue perdonado en la cruz, fue limpio, una vez. Hebreos 10:12, Hebreos 10:14, que somos santos y perfectos. Quien no acepte esta verdad, quien rechace esta verdad, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso, que es farsante. Ese pecado no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo bíblicamente es imperdonable. ¿Por qué? Porque está rechazando el Evangelio, está pisando el Evangelio o pisando la sangre de Cristo. Pero aquí dice que el Espíritu Santo atestigua lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Todo esto que estamos leyendo de Hebreos capítulo 10, de que nuestro pecado fue limpio una vez y para siempre. ¿Dónde? En la cruz. Y que fue una vez. No es que Jesucristo perdona el pecado todos los días. Eso no es bíblico. Decir que Cristo perdona el pecado todos los días pidiendo perdón es una blasfemia. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. Porque aquí dice que ves una sola vez. Eso es Hebreos 10:12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre. Pero dice una vez, que el perdón es una sola vez y es para siempre. Es un perdón eterno, pero una vez. No, que el pecado se perdona pidiéndole perdón a Dios todos los días por nuestro pecado. Eso es una blasfemia. La Biblia no enseña que el pecado se perdone pidiendo perdón. No, el pecado de toda la humanidad se perdona una sola vez y es en la cruz. Es con la sangre de Cristo. Eso es lo bíblico. Todo aquello que digan aparte de eso es una blasfemia. Es pisar la sangre de Cristo. Es menospreciar la cruz. Ese versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Dice cuándo? Nunca
nunca más se acordará. Dice que nunca más. ¿De qué nunca más se acuerda? Dice de nuestros pecados y transgresiones. Si Dios dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué no se acuerda? ¿Por qué hace un pacto eterno? Esto es la salvación, esto es el perdón del pecado. Dice, este es el pacto que hice con ellos después de aquellos días. Es un pacto, este es el nuevo pacto. Nunca más me acordaré. Desde la cruz, desde que Jesús derrama su sangre, se cumple el segundo pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque los perdoné para siempre. Para Dios el pecado quedó limpio, quedó borrado. Los seres humanos quedamos aptos para ir al cielo por la sangre de Cristo, limpios de pecado, santos, justos. Por eso dice, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque los perdonó en la cruz, los borró, los limpió por la eternidad. Por eso para Dios, nosotros ya, ¿qué somos? Por la obra de Cristo, santos, justos. Ya tenemos esa gracia, ya tenemos esa bendición. ¿Cómo pasamos a ser santos y justos? Por la fe, creyendo en lo que la Biblia dice, en el testimonio del Espíritu Santo. Por creer, somos santos y justos. Porque Jesús ya hizo esa obra en la cruz, ya la hizo. ¿Cómo recibimos? Creyendo. De esa forma se recibe la salvación. De esa forma se recibe el perdón del pecado. Creyendo lo que está escrito en la Biblia, que es inspiración del Espíritu Santo. Todo es inspiración de ¿qué? Del Espíritu Santo, toda la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, estamos leyendo desde el versículo 8, vamos por el versículo 17. Y ya antes hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, que es decir que lo que el Espíritu Santo testifica es mentira. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar la verdad que el Espíritu Santo dice. Rechazar la Biblia. Negar la palabra de Dios como una verdad. Ya aquí hemos leído de que el pecado, bíblicamente el pecado Jesús lo perdonó en la cruz y no más. Es en la cruz. El pecado no se perdona diariamente. Eso es una blasfemia, que nosotros para recibir el perdón de nuestros pecados tenemos que pedir perdón a Dios diariamente, orando, pidiéndole a Dios diariamente. Eso no es bíblico. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo bíblico, Hebreos 10:12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó. ¿Por qué? Ya perdonó nuestros pecados en la cruz. Ya hizo su obra. Él vino a este mundo a recibir todo el pecado de la humanidad en sus espaldas, como dice Isaías 38:17. Todo el pecado de la humanidad lo vino a recibir a este mundo. Por eso vino. Porque Él tenía que morir como el Cordero de Dios. Y como Dios es espíritu, un espíritu no puede morir y no puede derramar sangre. Por eso tuvo que encarnarse. Dios se encarnó en un hombre, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, así dice que la Biblia enseña claramente que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Jesús nació sin pecado, nació limpio de pecado. Pero Él llevó el pecado de la humanidad a la cruz. ¿Cómo? Si Él nació sin pecado, llevó el pecado de la humanidad a la cruz. La Biblia lo explica claramente en Mateo capítulo 3, versículo 15, que Jesús le dijo a Juan el Bautista, bautízame para que se cumpla toda justicia. En el bautismo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista él bautizó a Jesús. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, él no entendía, pero Jesús le dijo, tú tienes que bautizarme. Juan el Bautista no entendía, ¿cómo yo voy a bautizarte a ti si tú eres el maestro? Si tú eres el Mesías. ¿Cómo? Tú eres más grande. Pero Jesús le dijo, bautízame porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Toda justicia qué es? Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan el Bautista es de la línea sacerdotal. El padre de Juan el Bautista es sumo sacerdote. Zacarías es sumo sacerdote, pero sumo sacerdote de la línea de Abías. De la línea de Abías, que es sumo sacerdote. Juan el Bautista no solamente es profeta, sino que viene siendo el último sumo sacerdote. Por eso
Lucas capítulo 16, versículo 16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ley y profetas, ¿por qué? Toda la profecía se cumple en Jesucristo. Toda la ley se cumple. ¿Cómo? Juan el Bautista es el último sumo sacerdote. ¿A quién bautiza él? A Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan el Bautista es el representante de la humanidad, de los hombres, y es sumo sacerdote. Cuando Juan el Bautista, que es el sacerdote, impone su mano sobre la cabeza de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumple toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. El pecado de la humanidad pasa al Cordero de Dios, que es Jesucristo. El pecado de la humanidad se transfiere por la imposición de manos. El pecado de la humanidad se transfiere a Jesús. Jesús nació sin pecado, pero cuando va a la cruz lleva el pecado de la humanidad. ¿Cómo entendemos que Jesucristo lleva el pecado de la humanidad? ¿Cómo lo entendemos? Mateo capítulo 3, versículo 15 dice, Jesús le dijo, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ley y profetas. Se cumple la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios. La paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo, para morir como el Cordero de Dios, tiene que recibir el pecado por la ley. Para cumplimiento de la ley, el pecador tiene que llevar delante del sacerdote, o en este caso el sumo sacerdote, Juan el Bautista. Él está delante de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando pone sus manos sobre la cabeza de Jesús, Juan el Bautista es el sumo sacerdote que representa a la humanidad entera. Jesús es el Cordero de Dios, un Cordero único que va a limpiar el pecado de todos los hombres. Una sola muerte, un solo sacrificio de este Cordero va a limpiar el pecado de todos los hombres para siempre. Eso es Hebreos capítulo 10, versículo 12. Una sola muerte, un solo sacrificio es el Cordero de Dios. Ya no es como en el primer pacto que era corderos continuamente. Cada vez que pecaba, un cordero. Cada vez que pecaba, un cordero tiene que morir. Tiene que derramar su sangre ese cordero para perdonar el pecado. Uno a uno. Cada pecador por cada pecado, un cordero tenía que morir por un pecado. Pecado, cordero. Uno a uno, por cada pecado. Por cada mentira, un cordero. Por cada mal pensamiento, un cordero. De esa forma. Por cada pecado, un cordero. Ahora, en Mateo capítulo 3, Jesucristo le dice a Juan el Bautista, Juan, tú tienes que bautizarme a mí. Juan el Bautista no entiende. Pero Jesucristo le explica, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia, toda la justicia que exige la ley, toda la justicia que exige la ley, toda la obediencia que exige la ley, se cumple a través de Cristo. Toda la obediencia que pide la ley. La paga del pecado es la muerte. Pero tiene que ser de acuerdo a la ley. Tiene que haber sumo sacerdote, tiene que haber la ofrenda. El sumo sacerdote hace la representación de todos los hombres, el pecado de toda la humanidad. Eso es Juan el Bautista. Jesucristo es el Cordero de Dios, es la ofrenda por el pecado. Pero esta ofrenda es perfecta y esta ofrenda es eterna. Y es una sola ofrenda y es una sola muerte. Pero esta ofrenda cubre el pecado de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre. Y cubre todos los pecados, desde Adán hasta el último hombre. Ahí se cumple toda justicia. Por eso conectemos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Conectemos donde se cumple toda justicia, Mateo capítulo 3, versículo 15. Conectemos que la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas llegó hasta Juan. Muchos todavía están dentro de la ley. Hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo. Hay que ser buena persona para ir al cielo. Hay que cumplir los mandamientos. No, eso llegó hasta Juan el Bautista.
Lucas 16, 16. La ley y los profetas hasta Juan. Eso es bíblico. No, todavía hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo. No. Están en contra de la palabra de Dios. Están en contra del Espíritu Santo. Porque Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas. La ley completa hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegó. Los profetas, Juan el Bautista. Todo el pecado de la humanidad pasó a Jesucristo. Jesucristo en la cruz, ¿qué hace? Muere, limpia el pecado para siempre. ¿Qué más sacrificio van a hacer? ¿Qué necesidad hay de más sacerdotes si el pecado quedó limpio en la cruz? ¿Para qué más sacerdotes? ¿Para qué más ofrendas? ¿Qué más profecía? Si ya se cumplió en la cruz, ¿para qué más? No hay más. No hay más. Por eso el versículo 17, Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones porque todo quedó limpio en la cruz. Nunca más. Eso es el nuevo pacto. Quien rechaza esta verdad, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? El versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que es lo mismo. Cristo murió una sola vez por todos los pecados de la humanidad. Una sola vez derramó su sangre en la cruz. Limpios para siempre, justos para siempre, santos para siempre, pero por la sangre de Cristo. No por otra cosa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, nunca más. Ahora, cuando leemos el versículo 28, Hebreos 10, 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que no acepta la salvación, como dice la Biblia, que ya fue santificado en la cruz, ya fue justificado, ya fue. No es que es un proceso, porque las denominaciones en este tiempo enseñan procesos. No son hijos de Dios, sino que son procesos. La santificación es un proceso. No, no es un proceso. En la cruz somos santos. En la cruz somos, no es un proceso. El que cree en la palabra de Dios es hijo de Dios. Eso no es un proceso. No es un proceso. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado. No dice, es un proceso. No. El que cree no es condenado. Y el que cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Dice, ya. No habla de procesos. El que cree es salvo. Y el que no cree está condenado. No habla de procesos. Eso es Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es el versículo 18. El versículo 18. No es un proceso. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces las personas que tienden por santidad. Un proceso de ser buenos. De que si yo hoy cometía 100 pecados, mañana voy a cometer 99. Y después voy a cometer 98. Y después 96. Y están en una línea así, regresiva. Y que van a llegar un día, ya voy en 50 pecados que cometo diariamente. Ya voy en 49.
No, eso no es un proceso. Ese proceso que le llaman santificación, eso no es santificación. Eso es hipocresía. No es santificación, es hipocresía. Es religiosidad. Ese proceso de ser buenos para ir al cielo es religiosidad. Es hipocresía. No más. Solo los hipócritas pueden decir que durante un proceso van a ir al cielo. Hipócritamente. Religiosamente. Eso no es bíblico. Aquí claramente enseña. Leímos el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué hacer afrenta? Al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo hace afrenta. Está siendo enemigo del Espíritu Santo, está diciendo que es mentiroso. Porque toda la palabra nos está testificando de que fuimos limpios de pecado, pero una sola vez en la cruz. No pidiendo perdón todos los días. No con la oración de fe. No porque un día fueron a un río y lo sumergieron en el agua, y ese día cuando se sumergieron en el agua por el bautismo en aguas que van a ser salvos. Nadie es salvo por bautismo en agua, nadie. Somos salvos solamente por la fe en la sangre de Cristo. Por creer bíblicamente que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo, por el Evangelio. El Evangelio de la cruz. Nadie va a ser salvo porque se mojó en un río. El Evangelio no es el Evangelio de sumergirse en un río. Eso no es el Evangelio. El agua no limpia el pecado. El agua de un río no limpia el pecado. Fue la sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz, la que nos limpió del pecado. El agua de un río no limpia el pecado de nadie. Cristianos en esta época diciendo que somos limpios porque nos mojamos en un río. ¿Quién es limpio de pecado por el agua de un río? ¿Quién? Que quitarse el pecado no es mojarse en un río. Quitarse el pecado no es sumergirse en un río. El agua de un río no le quita el pecado a nadie. El Evangelio enseña claramente que somos salvos en la cruz. Y somos salvos en la cruz por la sangre que Cristo derramó en la cruz. De esa forma se es salvo. No hay más. Por eso la palabra enseña claramente. Jesucristo enseña, yo soy el camino, porque muchos, el camino para ir al cielo es mojarse en un río. Para muchos eso es así. Para otros el camino para ir al cielo es que hablen en lenguas. Ese no es el camino. Ni el río es el camino, ni el hablar en lenguas es el camino. Ese no es el camino. El hacer buenas obras no es el camino. El ser buena gente no es el camino al cielo. El único camino al cielo es la cruz, es Jesucristo. No hay más. No hay más. El único camino es la sangre de Cristo, la cruz, no hay más. Quien dice que la oración de fe, que el pedir perdón todos los días antes de acostarse o en todo momento pidiendo perdón, ese no es el camino al cielo. Ese no es el camino al cielo. El único camino al cielo que tenemos es la sangre de Cristo en la cruz y no hay más. Es la sangre de Cristo, es el perdón del pecado, no hay más. Por eso aquí claramente nos enseña, quien no crea la obra de Cristo, ese es el blasfemo, el que está diciendo que el Espíritu Santo, que está mintiendo, lo están pasando porque por mentiroso. Es la sangre de Cristo la que nos hizo santos y justos en la cruz y no más. No hay otra cosa aparte de la obra de Cristo en la cruz para ser salvos. Es la única obra perfecta para ir al cielo. Es la obra de Cristo en la cruz. Aparte de eso, se llama hipocresía, se llama religiosidad. Buenas obras,
pero nadie va a ir al cielo por sus buenas obras. Las buenas obras no son el camino. La ley no es el camino al cielo. Sí, la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, Hebreos 10:10 que nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dice que somos santificados ¿dónde? Pues en la cruz. No es un proceso. El proceso de santificación, no, ese es el proceso de religiosidad. Es el proceso de la hipocresía. De que hoy cometen 100 pecados, mañana voy a cometer 99, pasado mañana voy a cometer 98, después voy a cometer 97, y después voy a cometer 96, y hasta que llegue a cometer un pecado y después ya yo no peco. Eso no es bíblico. Eso no es el proceso que la santificación es así, que es un proceso. Eso no es un proceso. El Evangelio enseña que somos santos por el Evangelio, no por otra cosa. Aquí dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Dice que somos santificados. Somos. Aquel que nace de nuevo es hijo de Dios. Yo nací hombre, no es un proceso. No, desde que nací hombre. No por lo que yo hago, nací hombre. No es por mi obra que yo soy hombre, no es por mi obra. Yo nací hombre, soy hombre, porque a Dios le plació que yo naciera hombre y nací ¿cómo? Nací hombre desde pequeñito. Nací hombre. La Biblia por eso enseña claramente en Juan capítulo 3. ¿De qué? Del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que solamente tiene un nacimiento se llama pecador. El que nació por creer en el Evangelio, el que cree en el Evangelio, eso se llama el segundo nacimiento, creer en el Evangelio. Cuando nacemos de nuestros padres físicos, de la línea de Adán, somos pecadores, hijos del diablo, separados de Dios, incrédulos. Primer nacimiento de la sangre, por padres humanos. Pero aquel que cree en la Biblia, aquel que cree en el Evangelio, eso se llama el nuevo nacimiento o el segundo nacimiento, que es nacer de la palabra de Dios, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? La palabra de Dios es el agua. La palabra de Dios es el mismo Espíritu también. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, nacer de nuevo es creer en el Evangelio. El que cree en el Evangelio no se llama pecador, se llama santo. Como dice Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Nadie va al cielo porque se metió en un río y se mojó en un río. Para eso todas las personas que van a los ríos en vacaciones, entonces ya, con eso ya, no se meten en un río, pues se meten en un río también. ¿Quién dijo que por meterse en un río las personas se convierten en hijas de Dios? Nadie se convierte en hijo de Dios por meterse en un río. Los religiosos enseñan que si una persona se bautiza, se sumerge en un río, que con eso ya pasa a ser hijo de Dios. Eso es una mentira. La Biblia enseña claramente en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Aunque Nicodemo conocía tanto de la ley, Nicodemo no sabía lo que era el nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. El que nace de sus padres físicos, de la línea de Adán, es un pecador. Todo el que nace así en este mundo nace como pecador, separado de Dios. Pero el segundo nacimiento es el que nace del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? De la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Aquel que nace de la palabra de Dios. El que cree en la palabra de Dios tiene el nuevo nacimiento, es creer en el Evangelio. ¿Y qué enseña el Evangelio? Que a través de la muerte de Cristo en la cruz, a través de la sangre de Cristo en la cruz, somos santos, somos justos, somos perfectos. Hebreos 10:10, Hebreos 10:12, Hebreos 10:14, Hebreos 10:17. Todo el capítulo de Hebreos enseña lo mismo. Nuestro pecado fue limpio en la cruz cuando Cristo derramó su sangre. Ahí quedó limpio el pecado de la humanidad una vez para siempre. Quien niegue esta verdad se va a enfrentar en el juicio final con Dios mismo. Está haciendo al Padre mentiroso, al Hijo mentiroso y al Espíritu Santo mentiroso. En Hebreos capítulo 10
está testificando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el pecado que no tiene perdón es el pecado en contra del Espíritu Santo. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está testificando. Por eso, quien esté en contra de lo que dice la Biblia, de que nuestro pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo, que Él nunca más se acuerda, que es Hebreos 10:17, dice, nunca más me acordaré. Ese es el pacto, el segundo pacto, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa sangre nos perdonó, nos limpió el pecado. ¿Qué dice ahí el Espíritu Santo? Nunca más me acordaré de sus pecados y qué, y transgresiones. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué no se acuerda? Porque lo borró en la cruz y lo limpió. Pensemos profundamente. Si Dios dice que después de que Cristo murió en la cruz, nunca más se acuerda del pecado, ¿por qué no se acuerda? ¿Por qué no se acuerda? Porque para Dios quedó limpio. Dios limpió el pecado. Para siempre, por la eternidad lo limpió. El corazón de los seres humanos quedó limpio de pecado. No fue que Dios se golpeó y tuvo un problema en la memoria, así que nosotros pensemos, ¿sí? Fue que Dios se golpeó y se le olvidó. No. Dios es un ser perfecto. La Biblia enseña que nunca duerme, nunca se cansa. Es un ser perfecto. Dios siempre está viendo todo, lo sabe todo, lo puede todo. Pero aquí dice que no se va a acordar más del pecado. Nunca más me acordaré. Ese ser que es eterno, perfecto, todopoderoso, cuando dice que nunca más se acuerda del pecado, ¿por qué nunca más se acuerda? Porque ya quedó limpio en la cruz. Para Dios nuestro pecado quedó limpio por la eternidad. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Él se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz el Cordero murió, nuestro pecado quedó limpio para siempre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó, lo limpió. Por eso Dios ya no puede ver pecado en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque lo limpió. Por eso entre los pecados que la Biblia enseña hay un pecado que no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró toda la Biblia. Toda la Biblia enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la obra de Cristo. Toda. Toda habla de la obra de Cristo. Toda. Hasta el malhechor en la cruz, al final creyó en la obra de Cristo. Y ese malhechor que creyó le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no blasfemó contra el Espíritu Santo. Él creyó al final de su vida. Esa sangre se derramó por mí. Esa sangre es el pago de mi pecado. Y estando en la condición de malhechor, en esa condición creyó en Jesucristo. Como pecador genuino. Como pecador, al creer. Pecador es primer nacimiento. De padres humanos nacimos desde Adán. Pecadores, primer nacimiento. Pero cuando él creyó en Jesucristo, él recordó ¿qué cosa? ¿Qué cosa recuerda el Espíritu Santo? Lo que hemos oído de la Biblia lo recuerda el Espíritu Santo. Lo que hemos escuchado de la palabra de Dios lo recuerda. Él recordó, Jesús dijo que él iba a morir en la cruz por todos los pecados de la humanidad, por los pecadores. Él dijo, yo soy uno. Yo nunca he creído. Yo voy a ir al infierno. Voy a condenar mi alma por la eternidad por no creer. Pero yo hasta ahora he descubierto todo lo que Jesucristo dijo lo hizo. Y Él murió no por el pecado de Él. Él dijo que moría por el pecado de la humanidad y así fue. Él solamente predicó el Evangelio, solamente habló de la verdad. Y aquí está, muriendo por el pecado mío. Cuando Él creyó que la sangre de Cristo le perdonaba todos sus pecados, aunque estaba en la condición de malhechor, estaba en la cruz, por tanta maldad que había cometido en toda su vida. Hasta el último momento Él hizo la maldad, el mal. Nunca salió obra buena. Condenado a la cruz, ¿por qué? Por tanta maldad. Por ser un criminal demasiado grande. Por eso fue a la cruz. Pero ese malhechor, al recordar el Evangelio, le había escuchado el Evangelio, el que le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado, Jesús dijo que iba a ir al cielo y que iba a regresar. Esa es la evidencia de que él había escuchado el Evangelio porque le dijo,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía, él está hablando de un reino no de este mundo, un reino celestial de los que creen en él, que pasan a ser hijos de Dios, se convierten en santos, en justos. Él dijo, acuérdate de mí, yo creo en la sangre que tú estás derramando. Yo creo que esa sangre limpió todo mi pecado. Yo creo. ¿Cuándo creyó Jesucristo que le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Y el otro que estaba al lado pues no creyó. No creyó. Hizo al Espíritu Santo como mentiroso. Porque lo que Jesucristo predicó, el Evangelio, el que inspiró toda la Biblia es el Espíritu Santo. El que inspiró el Evangelio, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Evangelio está en la Biblia. Es inspiración del Espíritu Santo. El que rechaza el Evangelio hace al Espíritu Santo como mentiroso. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso hasta el malhechor en la cruz cuando creyó, Jesús que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué se convirtió? En un cristiano. En un hijo de Dios se convirtió. ¿Cómo? ¿Porque se santificó? No. Él no se santificó. Porque cumplió los mandamientos, él no cumplió los mandamientos. Porque se bautizó, él no se bautizó en un río. Porque habló en lenguas, él no habló en lenguas. Entonces, ¿por qué se salvó? No hizo ayunos, no hizo vigilias, no hizo milagros, no tuvo un ministerio como profeta, no resucitó a muertos como algunos piensan, yo soy hijo de Dios porque yo hago milagros, yo hago esto, hago aquello, tengo tantos ministerios. No, nadie es hijo de Dios por lo que hace. Somos hijos de Dios por creer en Jesucristo, por creer en el Evangelio somos hijos de Dios. Ese malhechor por creer en el Evangelio fue al cielo. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y al que estaba al lado que no creyó, se condenó. ¿Por qué no? ¿Por qué se condenó? No porque Jesucristo no lo haya limpiado el pecado. Jesucristo le limpió el pecado a ese otro malhechor también y a todos los que estaban allí. ¿Por qué se condenaron entonces? Por no creer en el Evangelio, por no creer en la obra del Espíritu Santo. Quien no cree en el Evangelio, pisa la sangre de Cristo. Quien no cree en el Evangelio está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso, que el Evangelio que el Espíritu Santo inspiró en toda la Biblia es una mentira. Ese no tiene perdón. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo se acuerda? Nunca más. ¿Por qué? Cuando Jesucristo fue a la cruz, nos perdonó una vez y para siempre nuestros pecados. Realmente nos perdonó, es una verdad. Eso es el Evangelio. Nuestro pecado fue limpio una vez para siempre con la sangre de Cristo. Hasta ahora compartimos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es no creer en el Evangelio. Quien no cree está diciendo que el Espíritu Santo miente. ¿Cómo somos salvos entonces? ¿Cómo somos hijos de Dios? Creyendo en el Evangelio. Cristo limpió mi pecado una vez y para siempre en la cruz. Ahí está mi salvación, ahí está mi perdón. No hay nada más fuera de la sangre de Cristo en la cruz. Ahí está el Evangelio. En la cruz, todo nuestro pecado quedó limpio una vez y para siempre. Quien cree eso, no es pecador. Se llama justo, o santo, o hijo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Las personas dicen, sí, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Que sin santidad nadie verá al Señor. Quien no cree en el Evangelio no puede ser santo. Quien cree en el Evangelio es santo. ¿Cómo? Por creer en el Evangelio pasamos a ser santos, hijos de Dios. ¿A quién llamaba el apóstol Pablo santos? En las cartas del apóstol Pablo se dirigía a los santos, a los santificados, a los que eran hermanos, los que creyeron en el Evangelio, los que creyeron en la obra de Cristo en la cruz, que Jesucristo les perdonaba todo el pecado una vez y para siempre. A esas personas en la Biblia se les llama santos, hijos de Dios o justos. ¿A quién se les llama pecadores? A los que no creen en la obra de Cristo. A eso se les llama pecadores. Y a esas personas se les puede llamar también como blasfemos contra el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque niegan el perdón del pecado que se hizo en la cruz una vez y para siempre. Ser salvos no es un proceso. Ser santos no es un proceso. El que nace de la carne, lo que nace de la carne, carne, lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Qué es nacer del espíritu? Creer en el evangelio. Aquel que leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios tal cual como está escrito el evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquel que escucha o lee el evangelio y cree en ese evangelio con su corazón, hijo de Dios santo, justo. ¿Cómo? Por creer, no más. Voy a orar y así terminamos esta noche. Dios, te doy gracias por permitirnos, Señor, tu palabra, Señor. Sin tu palabra nosotros no tenemos cómo contrastar, Señor, la verdad. Sin tu palabra no podemos distinguir, Señor, cuál es la verdad, pero te agradecemos porque tú dejaste la Biblia que es inspirada por el Espíritu Santo. Y tu palabra enseña que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra tuya, Dios. Nos va a enseñar lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Ayúdanos, Dios, para nosotros creer solamente lo que está escrito en la Biblia, Dios. No creer como costumbres humanas, Señor. No creer en grupos humanos ni en denominaciones. Ayúdanos a no creer en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía Timoteo, Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y te salvarás a los que te escuchan y nos salvaremos nosotros mismos también, Señor. ¿Cómo? Creyendo solamente en la Biblia, Dios. No tenemos que creer, Señor, en nosotros, Señor. O no tenemos que creer tampoco en los hombres. Tenemos que creer en la palabra tuya, Dios. Y aquellos que tú los guías y los mandas a que prediquen tu evangelio, Señor, solamente se rigen por lo que está escrito en la Biblia, Señor. No tenemos que aceptar nada, Señor, que esté en contra de tu palabra. No tenemos que aceptar nada que esté añadido a la Biblia, Señor. Aquello también que no esté conforme a la palabra, que le quiten, Señor, le pongan, no es la verdad. La verdad tuya es tal cual como está escrito en la Biblia. Si le aumentan, Señor, no es la verdad. Si le quitan, tampoco es la verdad. Conforme a lo que está escrito, así tenemos que creer, Señor. De forma exacta, Señor. De forma correcta. Como está escrito, así tenemos que creer, Señor. Sin quitar ni poner, Señor, nada. Ni una coma, ni una tilde, Señor, tenemos que poner o quitar. ¿Por qué? Quien le ponga, Señor, o le quite, ya no está a favor de ti, sino en contra tuya, Señor. Está en contra de ti mismo, Señor. Está en contra del Espíritu Santo porque está cambiando lo que tú tienes como la verdad, Señor. Por eso permítenos creer solamente en la Biblia, Dios, y hacer a un lado, Señor, nuestro pensamiento, hacer a un lado nuestro sentimiento, nuestra propia voluntad, Señor. Y quedarnos solamente con lo que está escrito dentro de la Biblia, Señor, como la verdad, Señor. Permítenos creer en la verdad, que es la palabra tuya solamente, Dios. Te agradecemos, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.